Cloutier, de la reacción de los golpeadores de este gobierno. Saludo al maestro Jaime Hernández. Querido Jaime, gracias por acompañarme más temprano de lo acostumbrado. ¿Cómo te va? Querido Vicente, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí te escucho, mi querido Jaime. Perfecto. Bueno, mira, parafraseando a uno de los seguidores de Sin Censura, José Luis Zárate, dice, ya no se hayan que inventar, querido Vicente, ya no hayan que inventar para tratar de encontrarle la cuadratura al círculo en esta renuncia de Tatiana Cloutier. Como te podrás imaginar, primero tengo que hacer un apunte. Hablar y sacar información, particularmente de la Secretaría de Economía, es una tarea harto complicada. En este sexenio hemos visto cómo algunas secretarías como la de Hacienda y sobre todo Economía han sido bastante remisas a la hora de transparentar información. No porque tengan miedo a la prensa, no, sino básicamente lo han visto como un acto de disciplina y para no dejarle que algún pellejo se les escape y los perros taqueros que siempre andan por ahí, pues agarren cualquier trozo de pellejo y lo interpreten a su manera. Entonces, pero ha sido bastante hermética en ese sentido la Secretaría de Economía. Lo que te puedo decir, eso sí, citando, consultando fuentes que conocen bien cómo está el negociado en la Secretaría de Economía, yo te tengo que decir básicamente, el primer punto es que esto sí que ha sido una gran sorpresa. Nadie se lo esperaba. Nadie se esperaba la renuncia de Tatiana Cloutier. Y dicho esto, no te puedo dar una razón específica. Lo que sí puedo darte, porque hay que ser, yo creo que honestos, hay que hacer un análisis de lo que ha estado en juego en esta decisión. Y voy a citar 3 puntos importantes. La primera, apenas el pasado lunes, querido Vicente, se terminó el plazo de 75 días de las consultas entre México y Estados Unidos y Canadá para resolver, ya sabes, el tema de las disputas en el tema del sector energético. Cuando concluyen esos 75 días que vencieron el pasado lunes, se va a un panel de controversias. Y entonces esto no le convenía a México, pero tampoco a Estados Unidos hizo un panel de controversias. ¿Por qué? Porque ahí cabía el riesgo de que a México se le impusieran aranceles. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Como sí que se lograron algunos avances, Estados Unidos sobre todo y Canadá dijeron, bueno, hemos avanzado. ¿Por qué no ampliamos el plazo de consultas de 75 días para resolver lo que tenemos todavía de diferencias? Y dice, bueno, vale, ampliemos, y eso se anunció el lunes pasado. Es decir, las negociaciones, las conversaciones están rindiendo frutos. Bueno, ese es un primer elemento que a tener en cuenta. Luego, el segundo elemento es que ya tenemos en marcha, querido Vicente, la segunda etapa de la lucha contra la inflación. Esta segunda etapa termina en febrero del año que entra. Bueno, ¿en qué consiste? Ya ves que el presidente siempre ha dado fondo para convencer a empresarios y productores que le bajen, incluso se ha explorado la posibilidad de importar carne de Argentina para bajar al máximo los precios de la canasta básica. Bueno, eso es un elemento que está ahí. Uno, insisto, se amplían las conversaciones del TEMEC. Dos, estamos en la fase más importante de la lucha contra la inflación. Y la tercera, hace 2 semanas, la Secretaría de Hacienda y de Economía, con la presencia sobre todo de la Cloutier, echaron a andar lo que se conoce como la nueva política industrial. Esta política industrial tiene como fin introducir nuevos elementos en materia de desarrollo tecnológico, formación de nuevos cuadros en materia tecnológica, es decir, preparar a México para las nuevas tecnologías, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un proceso de integración con Canadá y Estados Unidos. Teniendo en cuenta estos 3 elementos, que son 3 pilares fundamentales que están en un momento crucial, llama la atención que Tatiana Cloutier haya dicho, me voy.
que haya tirado la toalla, básicamente. Y uno se pregunta, ¿por qué se va en un momento tan crucial, tan importante? Y las especulaciones de los especialistas, de la gente que conoce muy bien cómo están estas cosas, ofrecen un primer acercamiento. El primer acercamiento es que la batuta de estos programas contra la inflación, de este desarrollo tecnológico y sobre todo la aproximación del gobierno con los productores, con los inversionistas que son los que tienen contacto con cadenas industriales, el desarrollo de las conversaciones, de las consultas entre México y Estados Unidos, tienen una prórroga y están en un momento crucial. ¿Por qué se va entonces Tatiana? Unos aseguran que es porque en este proceso quien está llevando la batuta es el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda es el que está llevando la batuta y Tatiana Cloutier se ha sentido desplazada. Esa es una primera aproximación, una primera explicación en medio de todo este desconcierto y torrente de especulaciones. Entonces, luego hay un segundo elemento que ya se venía arrastrando desde hace tiempo. Algunos aseguraban que Tatiana Cloutier había sido una excelente jefa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, tiene una gran inteligencia política, es una mujer sensible, la tía Tatis tiene un gran carisma, se le quiere en la 4T, de eso no cabe duda. Pero la pregunta era, ¿su perfil encajaba como secretaria de Economía? Muchos aseguran que no, y algunos consideran que incluso que el cargo le quedó grande. Yo creo que hay que llamar, insisto, subrayo, estamos hablando de especulación, estamos hablando de especulaciones, de pareceres, y yo creo que a pesar de que ella leyó esta carta, Vicente, para cerrarle el paso a las especulaciones, la carta no hizo más que aumentar, dar brío a estas especulaciones, a las que se han sumado, como tú ya citaste, el propio hermano de Tatiana Cloutier, Manuel Cloutier, que él considera, aunque no haya hablado con ella, que quizá el disgusto vino por el tema de la militarización del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que no hay nada de eso. Yo creo que más bien se tiene que ver con la convicción, la propia convicción de Tatiana Cloutier, de que su tiempo y su papel han terminado su ciclo. Y yo creo que Tatiana Cloutier es lo suficientemente inteligente y honesta como para aceptar que tiene demasiado en el plato. Las negociaciones con Estados Unidos, el plan contra la inflación y este nuevo plan industrial que se acaba de anunciar, lo anunció ella, de hecho. Entonces, mientras no haya una explicación más transparente, más puntual, seguiremos en el terreno de la especulación y desafortunadamente este terreno de la especulación sirve para tratar de ser un ejercicio honesto, de acercamiento, de aproximación para entender su decisión, pero no cabe duda, como ya lo estamos viendo, de que todo mundo lo va a interpretar, por lo menos desde la oposición, como estas ganas de Tatiana de enmendarle la plana al presidente porque lo está haciendo mal. Y hay un último elemento también que hay que considerar, querido Vicente. No es secreto que todo el mundo coincide, no solamente en México, sino todo el mundo, en que el año 2023 va a ser muy complicado en el frente económico. Entonces, si Tatiana ya se siente rebasada o se siente desplazada por Rogelio de la O en el manejo de todas estas negociaciones con Estados Unidos, el plan contra la inflación o el desarrollo de una nueva política industrial, imagínate el 23 cuando se complican las cosas. Yo creo que por eso ella dice en una parte de su mensaje, uno sabe cuando ya deja de aportar algo nuevo a la causa o al proyecto. Entonces, yo creo que aún dentro del terreno de la especulación, querido Vicente, que es importante subrayarlo porque tampoco quiero pasarme de listo y decir, no, yo soy un genio. Yo incluso escuché detrás de la puerta del dormitorio de Tatiana que estábamos citando esto. No. Esto es lo que tienen
en mente los analistas económicos, algunos de los más conocedores con los que hablé hoy por la mañana, y me dicen que casi es esto lo que ha estado en juego. Tatiana se siente rebasada, se siente desplazada por el secretario de Hacienda, y ante la previsión de un año complicado, muy complicado en 2023, dijo: prefiero bajarme para que entren otros jugadores que tienen mejor porcentaje de bateaje, tienen mejor currículum que yo, porque yo no voy a convertirme en un problema o en un obstáculo para que triunfe la 4T. De una gran honestidad de la mismísima Tatiana Cloutier. Yo no veo conflicto como lo quieren hacer ver algunos personajes, incluso que ya, como Vicente Fox, le andan abriendo las puertas del PAN a Tatiana Cloutier. Al contrario, yo veo un gran cariño. El presidente dice: le insistí para que se quedara, pero pues sus convicciones son firmes, y la propia Tatiana dice: ahora me paso a la porra. Pero veo una muy mala leche